Sí, jefe. Sí, jefe. Muchas gracias, buenos días. Entonces comenzamos con nuestra clase número uno de la materia estructuras de materia metálica, ¿sí? Entonces, el día de hoy, estudiantes, vamos a revisar lo que sería el plan global, que también se conoce como el nombre de sílabo, ¿sí? Esta materia es bastante práctica, una materia en la cual hacemos diseño de estructuras de madera, como dice el nombre, y metálicas. Hablamos, por ejemplo, de cubiertas de techo, de madera, de acero. Hablamos de entrepisos, hablamos de miembros sueltos como columnas, vigas, tensores. En realidad es toda la aplicación práctica de lo que ustedes han visto en resistencia de materiales, que ha sido un poco más analítico, ¿no? Ha encontrado esfuerzos, tensiones máximas, ejes neutros, analizado secciones, cargas que producen flexión, por ejemplo, miembros, flexión biaxial, esfuerzos combinados, todo ese cúmulo de conocimientos ya se aplica de manera práctica en esta materia, como también en la materia de hormigón. Diríamos que las materias principales de diseño en estructuras en ingeniería civil son la materia de hormigón, que es la principal, hormigón armado, y la que le sigue son estructuras metálicas o de acero también que se le llama, y estructuras de madera. Cada una de estas estructuras, cada uno de esos materiales tiene su quehacer en cuanto a la realidad, en este caso para construir diversos tipos de estructuras, ¿no? De edificaciones, puentes y demás. Por tal motivo, esta materia es sumamente importante. En realidad, antiguamente se veía por separado madera por una parte y por otra parte metálicas. Eran dos materias distintas en un semestre distinto. Sin embargo, por condiciones y decisiones de las autoridades de la universidad, de la facultad y de la carrera, se ha juntado uno solo. Y el problema que yo tengo es justamente el tema de tiempo. Tenemos un tiempo muy corto, son apenas 60 clases que tenemos para poder llevar toda la materia, incluidos los exámenes, y conlleva una serie de dificultades en cuanto al tema logístico. Sin embargo, hemos de superarlas con una buena planificación y con trabajo fuerte que vamos a hacer este semestre, y requiere su compromiso. En la materia se requiere demasiado tiempo para hacer prácticas, para hacer proyectos, para venir a clases, hacer prácticas de clase. Requiere un compromiso serio de ustedes, con el cual estoy seguro de que vamos a llegar a un buen término. Y el objetivo no es aprobar, el objetivo tampoco es reprobar, el objetivo es aprender y de buena manera. Aprender y sacar competencias, tener conocimientos suficientes para luego poder trabajar en el campo profesional o si quieren también investigar. Entonces ese es el objetivo fundamental de esta asignatura, ya lo tienen más o menos claro. Y lo que vamos a hacer ahora es esta suerte de introducción, de sílabo, de plan global, para que ustedes vayan viendo el alcance, objetivos, como también la manera de evaluación de la materia. En cualquier parte de esta presentación pueden pedir la palabra. Aquí en el programa Zoom tienen la opción de levantar la manito y me sale el mismo anuncio para que yo les pueda ceder la palabra y podemos interactuar, ¿sí? Entonces eso es importante. En cuanto al audio, yo voy a primeramente apagar el audio para evitar tener, si se quiere, problemas en cuanto a interferencias de audio. Sin embargo, al levantar la manito, luego ustedes pueden hablar en Zoom, por ejemplo, es más sencillo que Meet. Pueden usar la tecla espaciador de su computadora o también en el celular hay una opcióncita para directamente hablar. Y cuando acaban de hablar, sueltan la tecla espaciador y ya estaría, ¿no? Son algunas alternativas que yo les voy dando, ¿no? Muy bien. Entonces, justificación e importancia de la materia. En sí, el diseño estructural, propiamente dicho, que según palabras de un gran autor e investigador de ingeniería civil y de ingeniería estructural, indica que es una mezcla de arte y ciencia que combina experiencia e intuición del comportamiento de una estructura y de los principios estructurales físicos, teóricos y reglamentarios para producir una estructura segura, económica y que sirve para el fin propuesto. En definitiva, como les decía, la parte de diseño estructural, en este caso en acero de madera, es el fin o es el pico máximo en el cual se usa todo lo que ustedes han aprendido. También el tema de que dice aquí arte. ¿Y por qué arte? Porque realmente dimensionar, diseñar, no solamente son números, no solamente son verificaciones, no solamente es algo
digamos, de cálculo. También tiene mucho de lo que es arte, porque las soluciones son variadas, son soluciones múltiples que uno puede dar a una estructura. Hay n soluciones para un mismo elemento. Sin embargo, el criterio y digamos la manera, la óptica de ver por parte de un diseñador, en este caso por parte de un ingeniero, va a diferenciarlo de otro. En este caso también entra lo que sería la experiencia, claro que sí, o sea, es importante la experiencia. Ustedes todavía están en la universidad, están todavía con poca experiencia, sin embargo con el tiempo esto se va ganando. Además la experiencia no solamente son los años, ¿no? También es la práctica. Mientras más práctica tengas, ganas más criterio y ganas más experiencia. Entonces puede haber una persona muy joven que tenga mucha experiencia debido a que ha ido trabajando más en más proyectos, en más diseños y tiene pues esa solvencia para poder hacer esto. Cuando hablamos de intuición me refiero justamente a que uno tiene que sentir la estructura, cómo se comporta, cómo funciona. Y si, por ejemplo, tú tienes un elemento o un miembro que tiene una sección muy pequeñita para una carga o por una estructura bastante grande, ya por intuición tienes que pensar que algo no está muy bien, que tal vez tu modelo, tu modelación, tu análisis tiene deficiencias y por intuición, llamemos acá, o por criterio, tienes que revisar esos miembros críticos que te parecen a ti que por tu experiencia o por tu intuición no parecería que tienen un comportamiento adecuado. Es así que tú no tienes que ir trabajando. No tienes que confiar al 100% ni en una planilla, ni tampoco al 100% en un programa. Uno tiene que tener criterio y suficiente solvencia para poder hacer los ajustes correspondientes. Yo les digo, no hay software, no hay programa automático. No hay un software todavía que tú agarres y le pongas algún datito y salga todo listo para imprimir y entregar. Eso no existe. En todos los softwares tenemos que hacer ajustes, modificaciones y además entender a la cabalidad cómo funciona, qué es lo que se debe ingresar, qué es lo que hace el software y qué es lo que se entrega. Se va a discernir entre una solución y otra e identificar algún punto crítico. Así les digo, es mucho importante que ustedes tengan este criterio. Un software, una planilla, es una herramienta, no es un ingeniero. Esta herramienta hay que saberla utilizar. Y si ustedes tienen este conocimiento, les aseguro que les va a ir muy bien, ¿ya? En definitiva, el ingeniero civil está para dar soluciones a problemas. En este caso, a problemas estructurales que se dan, hay que dar una solución. Y en este caso, el fin o el objetivo es diseñar ese cúmulo de soluciones que pueden haber, cientos, miles. Hay que encontrar estructuras que sean seguras, primeramente, que sean económicas. No podemos construir un búnker, ¿no? Tiene que ser algo que sea relativamente, diremos, razonablemente económico y además que tenga funcionalidad. O sea, yo no puedo construir, por ejemplo, en un ambiente pequeño unas columnas de 2 metros que van a tapar el paso, que no van a dejar, por ejemplo, el uso para un colegio, el uso para una discoteca. O sea, hay que tener cierto criterio para que todo lo que yo diseñe que sea económico, que tampoco sea pues algo que impide el funcionamiento de la edificación como tal. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Muy bien. Cuando hablamos de madera, pensemos que esta aplicación práctica de la ingeniería estructural busca el diseño de elementos de madera. La madera como tal es un elemento natural, viene de los árboles. Hay diferentes especies maderables. Tenemos también, en este caso, diferentes regiones en Bolivia. Por ejemplo, las especies maderables que hay en el trópico de Cochabamba no son exactamente los mismos que los que hay, por ejemplo, en Santa Cruz, en La Paz, en el Beni, en la zona más andina, diremos. O sea, hay variaciones seguramente. Tenemos que hacer un análisis y pensar que este material natural de por sí tiene ciertas partes que son complejas de estudiar y como tal hay un reglamento, una norma que coge de manera genérica algunos y agrupa a grupos de madera, a grupos de especies maderables para analizarlos y que tengamos una manera de calcular que sea mucho más sencilla. O sea, imagínense ustedes tener que construir o plantear construir una edificación con una especie específica de madera.
tendríamos que tener ensayos desde esa madera de todo lo que sería lo referido a la resistencia del material, al comportamiento estructural, y debería ser así, pero es algo que también se hace ciertamente difícil, ¿no? A futuro tal vez en nuestro país y también en la universidad podamos tener una base de datos mucho más grande al hacer pruebas, investigación, tener con mayor certeza datos más precisos, ¿no? Ya anticipo un poquito esto. En definitiva, una estructura de madera, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tenemos que diseñar? Ya sea un tinglado, ya sea una cubierta, ya sea una edificación, una casa, ya sea un pórtico, ya sea una iglesia, un puente. Cada uno de estos estructuras tiene dos componentes fundamentales. Uno son los miembros, me refiero aquí a tensores, columnas, vigas, etcétera. Y también tenemos las uniones. Cuando hablo de uniones me refiero, por ejemplo, a lo que serían los encuentros entre dos o más miembros. Uniones que se tienen que diseñar, por ejemplo, con pernos, con clavos y otro tipo de soluciones más tecnificadas para que esta estructura se comporte de una manera adecuada. O sea, ya verán ustedes que tenemos que separar, y en esta materia hemos de ver por separado primeramente miembros, luego veremos las uniones y el último ya estructuras que se comportan de manera completa, ¿no? Y unimos ambos conocimientos. En cuanto a metálicas, realmente la palabra metálica nos hace pensar en cualquier tipo de metal, cualquier tipo de aleación. Sin embargo, yo les digo, en particular, veremos lo que es acero y también se puede ver aluminio, lo fundamental. Sin embargo, por el contenido mismo y por el tiempo que tenemos, solo se ve a nivel mundial, se ve lo que es acero, acero estructural. Lo que es aluminio, tipo de metales, se puede ver en algún posgrado específico que se puede abrir para este tipo de estructuras. Lo más frecuente, lo más común es tener el acero, y el acero es el material, como ustedes saben, por excelencia, que cumple las condiciones y las suposiciones que ustedes han visto en resistencia en materiales. El acero es el material fundamental con el cual se puede construir, podemos decir, los edificios más grandes o los puentes más largos. Es el material que tiene la mayor performance para poder hacer cualquier tipo de solución. Al igual que en madera, el acero requiere también en cualquier estructura, tenemos miembros y tenemos uniones. Solo que el término unión en madera, perdón, en acero, se lo maneja de una manera más general, se le llama conexión. Son sinónimos, unión y conexión. Sin embargo, en la literatura técnica entra el término de conexión. Al igual, en acero tenemos vigas, tenemos columnas, tenemos tensores, tenemos diagonales, tenemos correas, etcétera. Y tenemos en conexiones encuentros con pernos, encuentros con soldaduras fundamentalmente. Entonces, a diferencia de madera, tenemos esta solución especial que tenemos que analizar y estudiar en un diseño completo. Entonces, tenemos que igual separar lo que son miembros y conexiones. Igual veremos por separado primeramente miembros, luego veremos las conexiones. Si se dan cuenta, por lo explicado en esta lámina, entenderán que esta asignatura debería dividirse en dos, como era antes. Sin embargo, tenemos esta suma de materias que tenemos que dar al segundo semestre, y lo que vamos a hacer es primeramente llevar madera, luego acero estructural, o de manera simultánea. En lo particular, yo prefiero llevarlo de manera simultánea, es decir, por ejemplo, llevar miembros columnas en madera y llevar miembros columnas en acero. Es una de las maneras más prácticas para que no se nos pase el hilo y el conocimiento acerca de este tipo de diseño. ¿Sí? Eso vamos a ir viéndolo paso a paso. Muy bien. Si hablamos de acero estructural, y hay que preguntarse qué es el acero estructural. El acero simplemente es un material manufacturado, es decir, hecho en fábrica, pero viene de una aleación. Se requiere hierro, carbono y otro tipo de elementos o adiciones para tener distintos tipos de aleaciones. Este material es manufacturado. Con este material se puede conseguir los edificios más grandes o los puentes más largos. El acero como tal a nivel mundial es uno de los materiales de mayor uso estructural en edificaciones. De cierta manera el hormigón es el material número uno en cuanto al uso, por su economía y por todas sus características que le hace un material muy versátil
Sin embargo, el acero es el material fundamental para edificaciones grandes. Ahora, en cuanto a lo que veamos en esta materia, viendo lo que son proyectos de acero como tal, tenemos que solamente que pensar y dejar de creer que solamente es diseño, es decir, agarrar y solamente ver, como decíamos aquí atrás, miembros y conexiones en cuanto a un análisis y un diseño, a dimensionamiento. No, realmente es más complejo que eso. Tenemos que ver diseño, fabricación y montaje. Tú como ingeniero consultor puedes hacer un diseño, tienes que pasar los planos y la memoria a una empresa que va a fabricar. Aquí digamos que la construcción se divide en dos partes. Una es la fabricación, otra es el montaje. La empresa que va a fabricar va a analizar el proyecto y puede hacer algunos ajustes a los planos, a los detalles constructivos. Todo con el afán de tener, digamos, una edificación, una estructura mucho más, digamos, criteriosa, mucho más sencilla y práctica de hacer. Pensemos un poquito en el tema de los juegos Lego, ¿no? ¿Ustedes creen que van a tener piezas, digamos, de diferentes tamaños, formas, sin un patrón establecido para poder armar un elemento? Creo que no, ¿no? O sea, si tú abres una caja de Legos, por ejemplo, tienes piezas con tamaños específicos, con grupos de piezas y tipos de unión para tú poder hacer cualquier tipo de elemento, ¿verdad? Ahí está el secreto de la fabricación, tener un plano que, si bien respeta lo que es el diseño, puede ser ajustado para tener planos ya prácticamente de taller listos para poder producir, en este caso, o tener ya lo que serían los miembros, como también y sobre todo las conexiones, para que sean más fáciles de hacer y sean paramétricas y no tengan ningún problema en cuanto a su ubicación y construcción. Y por último, lo que sería el montaje. Ya después de tener todo ya parametrizado, todo ya listo por la fábrica, despachado con unos códigos, llevar a la obra y hacer la etapa de montaje. La etapa de montaje también es una etapa bastante importante. Inclusive en el montaje se pueden dar ciertos problemas estructurales, pueden haber hasta colapsos, porque el diseñador y el fabricante tienen que pensar que también en el montaje, en la etapa de armar esta estructura, cada miembro estructural debe ser verificado en cuanto, por ejemplo, al pandeo, otro tipo de fenómenos, porque es una etapa crítica. Yo, al pensar en un edificio, por ejemplo, tener vigas, columnas y demás elementos que arrastran la estructura, yo he hecho mi diseño pensando en esa etapa. Sin embargo, en la etapa de montaje, estos mismos miembros pueden no tener esos ayuntamientos a un principio, y puede venir, por ejemplo, el viento, otro tipo de fenómeno, y puede hacer que esta estructura colapse de manera parcial. Entonces es algo que tenemos que verificar. Inclusive se ponen algunos elementos temporales para garantizar un buen montaje. Es algo que también vamos a revisar este semestre. Hay unos manualcitos y algunas ideas y detalles, pero en general se debe hacer también una verificación estructural para la etapa de montaje. Tenemos como proyectos estructurales tinglados, naves industriales, edificios, puentes, coliseos, torres, cúpulas, etc. Yo diría que con acero estructural se puede hacer cualquier tipo de estructura, cualquier tipo de solución. El término nave industrial un poco nos puede confundir. La nave industrial es una cubierta metálica con cerramientos laterales también de acero, y que puede o no tener un ingreso abierto, y que sirve, por ejemplo, para fábricas de tuberías y de todo tipo, como también algunos galpones que también podríamos tomar en cuenta como supermercados y tipo de soluciones, ¿verdad? Se refiere a eso. En madera estructural tienes que pensar que es un material natural, renovable y tradicional. Desde épocas inmemorables, el hombre ha construido sus viviendas, sus casas, con madera. Esta madera puede ser madera cerrada, que simplemente es madera sacada de un tronco y cortada tal como viene, en diferentes secciones, o madera laminada, que es una tecnología un poco más moderna, que es unir pequeños pedazos de madera cerrada, a unir a través de ciertos elementos como unos pegamentos especiales y tener una sección mucho más grande. Ambos tipos de comportamientos, ambos tipos de materiales son útiles y a nivel mundial se utilizan, sobre todo últimamente la madera laminada. Este material natural se obtiene de los troncos, decíamos,
y requiere tener un tratamiento específico. De todo un tronco de madera, no todo te va a servir para tener una sección estructural. Entonces requiere un tratamiento y además del tratamiento que tú tengas y el tamaño del tronco se sacan secciones. Estas secciones se conocen como escuadrillas, ¿ya? Escuadrillas. Estas escuadrillas o secciones usualmente son rectangulares o cuadradas. No hay secciones en L, en T, porque no podrías cortar así de un tronco, ¿verdad? Son secciones rectangulares, cuadradas, usualmente. Sección circular es igual muy difícil. Se puede tener, por ejemplo, de un tronco que no sea muy grueso, se puede tener lo que se llama un rollizo, que prácticamente es desbastar lo que sería la corteza y tener un tronco, digamos, con cierta forma circular, ¿no? Para cierto tipo de usos, por ejemplo, puntales, podrían ser otro tipo de soluciones temporales. Con madera estructural se pueden hacer cualquier tipo de edificaciones. La literatura técnica dice que, a diferencia del acero, tiene una limitación que dice que puedes obtener soluciones para estructuras pequeñas y medianas. Aunque a nivel mundial, les voy a mostrar en el capítulo siguiente, se pueden hacer cubiertas muy grandes, incluso de estadios, con madera. También edificaciones, si bien no tan altas como en acero, edificaciones que son igual respetables en tamaño, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa a nivel internacional. En Bolivia, en nuestro medio, no es tan así. Su uso no es tan extensivo en cuanto a lo que sería edificaciones como tal, por tema de costo y falta de conocimiento, porque ustedes verán que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, una gran cantidad de viviendas o casas se construyen con madera estructural, ¿no? Incluso, y también mencionar que la madera que tenemos en Bolivia, que tenemos en la parte, diremos, de los bosques andinos tropicales en Bolivia, es una madera mucho más, con muchas más características técnicas, con mucha más capacidad y diremos en términos generales calidad que las maderas que tienen en países europeos o inclusive en Estados Unidos. Entonces ahí tenemos una ventaja. Los proyectos de madera estructural, obviamente que igualmente que en el tema del acero, tenemos el diseño y la ejecución. El tema del montaje también se lo realiza, ¿no? Sin embargo, ya se lo considera como parte de la ejecución. Ya no hay un proceso intermedio de que puedo dividir la fabricación y el montaje. Prácticamente se ve esto de uno solo, aunque la tendencia a nivel mundial es también prefabricar, por ejemplo, cubiertas, prefabricar muros. Les voy a mostrar un video en la siguiente clase de una casa que la han montado con piezas directamente en un día enterito, lo han hecho una casa, todo porque tenían planificado, tenían ya segmentos ya prefabricados de muros, de pisos, de cubiertas y solamente era ir armando, ¿no? Y haciendo las conexiones. Como tipo de proyectos comunes que se hacen en madera estructural, tenemos las viviendas, las cubiertas, diríamos que son los puntos más importantes, más que todas las cubiertas o los techos, los encofrados para hacer el hormigón. Realmente es extensivo el tema del encofrado, aunque actualmente también hay una solución de encofrado metálico con plancha de acero también. Puentes menores y otro tipo de soluciones que se pueden dar. En el transcurso de la asignatura vamos a inculcarles y queremos que ustedes salgan con competencias. Competencias genéricas y competencias específicas. Entonces, cada clase vamos a trabajar ambos tipos de competencia. Si hablamos de las genéricas, nos referimos a las competencias que de manera general un ingeniero civil, un profesional de ingeniero civil debe tener para el ejercicio de su profesión. En este caso, una de las competencias genéricas o generales debería ser, por ejemplo, el manejo de recursos tecnológicos, búsqueda de la información y aplicación correcta de la información y metodologías de diseño. Claro está que ustedes son ingenieros, y van a ser ingenieros, y no basta con la información que uno les expone en clase. Deben tener la capacidad de investigar y saber dónde investigar y qué tipo de información es relevante o importante para la aplicación práctica en el trabajo como tal. Entonces, esta competencia genérica las vamos a cultivar, las vamos a solicitar y haremos algunos trabajos también que para que ustedes puedan hacer investigación, plataformas tecnológicas, y les daremos la guía y les daremos una clasecita de guía para que ustedes puedan buscar la información adecuada en plataformas, sitios donde se encuentra la información relevante y no plataformas que no son importantes. Obviamente también es importante al mismo nivel las competencias humanas.
ética, los principios, disciplina, control, motivación, actitud, trabajo en equipo, claro que sí. Chicos, desde un principio, alguna pena de un tiempo a esta parte, se ve en la carrera, que se ven algunos exámenes, sobre todo como evidencia, que el tema de ética está diéndose a menos. Nos referimos a que un ingeniero civil, en este caso ustedes, por más que no les pidamos, tienen que cumplir los requisitos, los reglamentos, los requerimientos y hacer el trabajo como tiene que hacerse, hacer todo de manera correcta, sin querer torcer nada, sin querer hacer algo incorrecto. Entonces en esta materia vamos a inculcar esto y realmente vamos a premiar a la gente que trabaje de manera independiente, sola, que cumpla el reglamento, y la gente que copia o que pretenda hacer fraude va a ser sancionada de manera drástica. Entonces esto es algo que no deberíamos ya ni mencionar. Ustedes están ya en un semestre, que están prácticamente ya en un séptimo semestre, y ya deberían ustedes tener todo esto muy bien afianzado. Entonces yo les pido el apoyo y les pido también entender esto, que es sumamente importante. En cuanto a la disciplina, control, motivación, o sea, realmente para poder aprender esta materia y aprobar esta asignatura con este docente, hay que ser metódicos. Ustedes tienen que planificar sus días, planificar las horas que le van a dar a la materia y cumplir. No es que la primera semana así, cada día voy a estudiar una horita, hora y media, y de en adelante, como hacían antes tal vez algunas personas, día antes del examen y estudio y ya está. No, tiene que ser algo continuo, y para eso requerimos disciplina. En cuanto a la motivación, actitud, vamos a hablar también de manera personal. En cada clase vamos a dar puntuación, vamos a motivar, vamos a hacer que esta materia no sea por aprobar, que sea por aprender y que les guste, pues, porque es algo con lo que van a trabajar. Y por último, el trabajo en equipo. Eso es muy importante. Ustedes cuando trabajan en proyectos, no solamente de infraestructura de madera y metálicas o hormigón, sino también cualquier tipo de proyecto vial, ya sea sanitario u otro, van a trabajar en equipo. El ingeniero civil no trabaja solito, trabaja con personas, trabaja con trabajadores, con capataces, supervisores, otro tipo de ingenieros, otro tipo de profesionales, abogados, porque un proyecto como tal tiene parte técnica, tiene parte legal, tiene parte ambiental, tiene parte social, inclusive con los beneficiarios. El ingeniero civil tiene que ser aquella persona que traduzca la parte técnica y les pueda hacer conocer la solución en palabras sencillas a un grupo de gente que puede ser grande, puede ser toda una comunidad. Te van a llevar a ti, por ejemplo, a dar un discurso y explicar un proyecto, por ejemplo, a lo que sería una alcaldía. Pueden estar ahí unas 100, unas 500 personas, y tú tienes que saber explicar y saber entender y recoger lo que ellos te dicen. Entonces el trabajo es en equipo. Por tal motivo tenemos algunos proyectos que se hacen en la materia y trabajos grupales en aula que son en equipo, son grupales. Y los grupos en los trabajos de clase son aleatorios. Los grupos para lo que es el trabajo del proyecto son de libre elección, pero, repito, tenemos que ser abiertos. En la carrera, específicamente en civil, tenemos realmente una variedad de, digamos, un menú de rangos de edad. Por ejemplo, visto la lista, tenemos en este caso códigos antiguos, códigos más recientes. Hay gente seguramente de la ciudad, del campo. Tenemos en este caso un sinnúmero de personas que más bien van a enriquecer y te van a dar mayor conocimiento acerca de lo que es la sociedad. Diríamos que la universidad como tal, en este caso la carrera, es la sociedad cochabambina en pequeñito, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar, tenemos que interactuar. Yo les digo a ustedes, cuando acaben la carrera, gratamente tienen una gran ventaja a comparación de otras universidades. Van a tener contactos con personas de todas las provincias, por ejemplo, y que de otra manera van a colaborarles en el trabajo. Por ejemplo, van a ir a hacer como ingenieros civiles van a hacer un proyecto en un municipio y van a encontrar ahí a sus ex compañeros de la universidad que van a estar en la alcaldía, por ejemplo, van a estar en la gobernación, y ciertamente esto abre puertas y es importante. Por tal motivo es una gran ventaja que tiene San Simón, a diferencia de las demás universidades de Cochabamba. Cuando hablamos de competencias competitivas, nos referimos a hacer, por ejemplo, a aprender de manera autónoma. Es decir, que en la clase, si bien damos en 90 minutos unos contenidos, planeamos estrategias para que puedan tener competencias, realmente no es suficiente. El tiempo que se le da a la materia y a otras tiene que ser más aún.
hay puntos que se deben investigar o puntos que no han quedado muy claros y deben ustedes aprender de manera autónoma. Tienen que saber investigar información con recursos tecnológicos y tienen que aprender a aprender de manera independiente. No es como en el colegio que el profesor va a la pizarra, escribe y los otros tienen que copiar. Ustedes tienen que aprender por su manera. Hay gente que aprende de maneras distintas que otras y tienen pero que ser disciplinados para poder entenderlo y aprender. Tienen que orientar sus acciones al logro de objetivos. Si ustedes quieren aprobar esta asignatura y aprenderla muy bien, deben darse unos objetivos claros y tienen que, con la disciplina y motivación, deben trazarlos y deben cumplir para poder alcanzar este objetivo. El ingeniero civil resuelve problemas y como también alcanza objetivos. Como tenemos un proyecto, nos ponemos plazos, ¿no? Tenemos ítems y ponemos plazos y debemos cumplir. Y para poder cumplir tenemos que hacer seguramente algunos ajustes en el tiempo, meter más equipo, meter más gente, por ejemplo, cambiar métodos constructivos, etcétera. Y la idea es cumplir con los compromisos, cumplir con el objetivo. Luego tenemos obviamente la resolución de problemas, que es para lo que estamos acá. Los ingenieros civiles resolvemos problemas. En este caso, problemas académicos de la asignatura. Por último, diríamos, como cúmulo de todas las demás competencias, tener iniciativa y espíritu emprendedor comprometido con la excelencia. Como se refiere a iniciativa, a hacer actividades que aunque no les pido a ustedes, crean que pueden mejorar su aprendizaje, crean que pueden mejorar, en este caso, sus proyectos. Hay gente que me entrega proyectos, inclusive me sorprende. Yo pido una serie de punteos o detalles y me entregan, por ejemplo, hasta maquetas, me entregan cosas que no he pedido que me hacen ver que tienen iniciativa, que quieren aprender a aprender. Y realmente yo valoro esto en demasía. Y además no van pues por el 51, van por el 100. Y si yo tengo que poner 100, yo pongo 100. Yo pongo 100, ¿no? Yo valoro mucho este espíritu de querer superarse y ser mejor. Ahora, muy aparte del tema explicado acá en el tema de las competencias genéricas, veamos de manera, digamos, puntual. En cuanto a la información, tenemos obviamente recursos tecnológicos muy importantes. Los buscadores de información, tenemos ya las plataformas, en este caso para tener la información en la nube, por ejemplo, el Google Drive. Y en el caso ya específico de nuestra carrera y de la materia como tal, tenemos una serie de herramientas computacionales, programas, que nos van a servir para poder, en este caso, hacer nuestras planillas, hacer nuestras modelaciones numéricas y diseños. Tenemos, por ejemplo, en lo que es acero estructural, tenemos los programas SAP 2000, Robot, RAM Elements y otros. Realmente el menú de softwares, yo diría que son ilimitados. Tenemos un montón de softwares que apoyan, de una otra manera tienen enfoques distintos, pero pueden apoyar en el análisis y en el diseño. En lo particular yo sugiero los tres que están acá. Y de los tres yo les podría decir que el más orientado a lo que es estructuras metálicas, por ejemplo, es el RAM Elements. Es un software fantástico, fácil de aprender y fácil de utilizar, y tiene una versatilidad muy interesante a la manera de hacer optimización estructural en miembros estructurales. Realmente es un gran programa. Obviamente, sin quitar y sin limitar a lo que sería el robot estructural, un software clásico, un software muy importante y con el apoyo de Autodesk, y también el SAP 2000, que es el software por excelencia del ingeniero estructural. Entonces, yo voy a ir haciendo también talleres y prácticas con ustedes en los softwares. Les voy a pedir, por ejemplo, voy a planificar para los días sábado tener un tallercito de software aplicando obviamente modelaciones y diseños en estructuras de acero y de madera. Para las planillas de cálculo tenemos el famoso MathCAD, que creo que ya la mayoría de ustedes conoce, y si no lo conoce lo tienen que aprender. En este mes les voy a también a hacer prácticas y también les voy a enseñar el uso de las planillas electrónicas tipo MathCAD y también Excel. Excel también es, yo les diría, el software que todos tenemos que manejar, no solamente los ingenieros. Es un software muy poderoso, pero ya de manera práctica para entregar una memoria de cálculo es preferente utilizar el software MathCAD. Y vamos a ver las diferencias y las ventajas y desventajas. Como también les digo, se puede juntar, podemos unir lo que es Excel con MathCAD en una interacción de componente Excel que se llama, y también nos brinda una mayor versatilidad. Otro tipo de herramientas, software
vamos a ir buscando también, y si tenemos que hacer un poquito más, lo vamos a hacer, no va a haber ningún problema. Por ejemplo, en el detallado, o sea, en los planos, donde se nos complica un poco son en las conexiones. Y hay unos softwares que nos facilitan hacer este tipo de detalles. Por ejemplo, el Tecla Structures es un software que nos ayuda para hacer, en este caso, este tipo de planos, este tipo de encuentros en 2 y en 3 dimensiones. Y también tenemos el Advanced Style de Autodesk. Vamos a ir viendo paso a paso y seguramente que este semestre va a ser de mucho provecho para todos. Cuando hablamos de competencias específicas, hablamos del contenido ya de la materia. Hablamos prácticamente ya del plan global en detalle. Hablamos de la unidad de aprendizaje. En este semestre tenemos de manera general las siguientes unidades. Tenemos la unidad número 1, los tipos y propiedades físicas y mecánicas de la madera. Vamos a ver, por ejemplo, la parte histórica, las generalidades. Veremos, clasificaremos lo que son los troncos y las maderas maderables, las familias maderables, perdón, propiedades físicas y mecánicas, los defectos y las ventajas y desventajas de una edificación de madera. Luego veremos en la unidad número 2 todo lo que son los ensayos y bases de cálculo, es decir, utilizaremos norma para entender qué parámetros mecánicos son importantes y son dados ya en el manual, en la norma, que en el manual que vamos a llevar este semestre es el manual de maderas del Grupo Andino. Y además saber eso, que estos parámetros mecánicos vienen de ensayos estandarizados, ensayos que se tienen que hacer con muestras estandarizadas y que se le hace en un laboratorio para caracterizar una madera estructural. Y esto lo vamos a hacer de manera teórica. Ya a la vuelta de la pandemia podríamos hacerlo de manera práctica. Este semestre todavía seguimos con la parte virtual. Luego veremos los esfuerzos resistentes y las metodologías de diseño o las filosofías de diseño en madera estructural. Las cargas en las estructuras de madera. Cuando hablamos de cargas y acciones, hablamos por ejemplo del peso propio, las cargas de uso, el viento, si es un techo por ejemplo el viento, el granizo, etc. Veremos el reglamento de diseño, en este caso reglamentos más modernos internacionales y la necesidad de poder migrar de este enfoque tradicional, de esta norma que es un poquito antigua, a un enfoque más actual. Luego tenemos ya en el capítulo 3 el diseño de miembros estructurales de madera como tal. En este capítulo veremos todo lo que es miembros estructurales de madera. Perdón, ¿se escucha? Sí, sí. Ahora sí, volvemos a la conexión. Sí. Ya, gracias. Entonces, en este capítulo 3 decíamos, veremos todo lo que es diseño de miembros. Veremos desde los tensores hasta los elementos a flexo-compresión. Primeramente vamos a ver criterios de análisis y diseño. Veremos posteriormente, ya entraremos a lo que es elementos en tracción y compresión. Veremos elementos a flexión y cortante. Veremos la verificación que hay en estado de servicio y también lo que se llama diseño controlado por flecha, esto para lo que es elementos a flexión. Veremos elementos a flexo-compresión, a flexo-tracción, que si adherimos el cúmulo o sumar, por ejemplo, lo que sería este capítulo con el siguiente. Y ya con todo esto de acá planteado, analizado y con todas las herramientas listas y disponibles para hacer un diseño de cada tipo de elemento, veremos, por ejemplo, ya un aporte más que serían las secciones armadas o modificadas en madera, y como también ya el diseño de entrepisos. Cuando hablo de entrepisos es un sistema de piso formado por ejemplo por vigas, viguetas y entablados usualmente. En el capítulo 4 veremos uniones de piezas de madera. Uniones que, como les decía, son encuentros también conocidos como conexiones, encuentros de miembros. Veremos tipologías de uniones. Veremos diseño de uniones clavadas, uniones empernadas. Veremos diseño de uniones con tornillos, uniones con entalladuras, uniones con conectores de anillo. Como verán, hay una serie de soluciones y cada una es un poco diferente de la otra y vamos a revisar a detalle. De manera normativa tenemos las clavadas y empernadas.
está en la norma del pacto andino. El resto no hay información, sin embargo tenemos bibliografía y literatura de apoyo, con lo cual vamos a poder generar una metodología de diseño para el resto de las conexiones. Luego entramos ya a aplicaciones prácticas en madera. Tenemos acá, por ejemplo, cerchas planas. ¿Y por qué se lo ve por separado? Porque esta aplicación se usa mucho en lo que son cubiertas de techo, por ejemplo, y también en puentes. Tenemos tipos de cerchas planas y su aplicación, cargas en cerchas planas de techo, recomendaciones para dimensionar cerchas planas, diseño de cerchas de techo y aplicaciones prácticas, aplicaciones específicas. Luego tenemos el capítulo ya entrando a lo que es acero estructural, generalidades del acero. Tenemos el proceso de fabricación y montaje de acero y su composición química. Tenemos propiedades físicas del acero. Por ejemplo, algo importante a recordar, la curva de tensión de formación del acero y los puntos notables de la curva. Clases de acero: aceros laminados en caliente y aceros conformados en frío. Esto vamos a ver en detalle en la siguiente clase. ¿A qué me refiero? Características generales de las normas de diseño. En este caso, las normas que vamos a utilizar en este capítulo de acero van a ser las normas de mayor uso a nivel mundial, las normas norteamericanas AISC y AISI. Veremos que las secciones como tal de acero se llaman perfiles. Tienen formas variadas, formas por ejemplo en doble T, en forma de I, en forma de L, T, tubulares y otras. Veremos cada perfil disponible que existe en las normas, como también a nivel local, y veremos su aplicación, es decir, qué perfil es más adecuado para hacer viga, qué perfil es más adecuado para hacer columna, etc. Veremos posteriormente lo que sería el cálculo de las características geométricas principales de los perfiles. Esto vamos a recordar, cómo calcular áreas, inercias, radios de giro, módulos elásticos, módulos plásticos, etc. Es importante recordar lo que vieron ya en mecánica de materiales. Y veremos por último las ventajas y desventajas del acero estructural como tal. No todo es perfecto, igual tiene desventajas, ¿no? En el capítulo 7 veremos el análisis de cargas. Esto es referido a estructuras metálicas. Tenemos, por ejemplo, acciones externas relevantes en estructuras que se dan en la normativa ASC 716, que es la norma de cargas norteamericana, y como también en las normativas bolivianas ya establecidas NB 1225, 2 y 3. Veremos cargas muertas, cargas vivas de techo, cargas en una primera instancia gravitacionales. Veremos cargas, en este caso ya medioambientales, acciones como viento, granizo, nieve, lluvia, y por último la acción sísmica. Esto a través de la aplicación de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2020, que se encuentra vigente desde este año pasado, desde diciembre del 2020. Veremos las metodologías y las filosofías de diseño LFD y ASD. Explicaremos las diferencias, las ventajas y desventajas de uno y otro método. Explicaremos a detalle lo que es una hipótesis de carga, un estado de carga y una combinación de carga. Tenemos que entenderlo esto muy bien para poder luego hacer nuestros análisis, diseños correspondientes. Y por último, como aplicación práctica, haremos de este capítulo el cálculo de cargas sobre una cercha de cubierta o tinglado de acero. Haremos ya un proyectito para poder encontrar, en este caso, las cargas, aplicarlas a un modelo y encontrar los esfuerzos máximos en miembros estructurales. En la unidad 8 ya procederíamos a lo que es de manera formal el diseño de miembros de acero. A diferencia del capítulo de madera, que hablaba de un capítulo solo todos los elementos o todos los miembros de madera, en este capítulo veremos por separado. Veremos primeramente en el capítulo 8 todo lo que son miembros de tracción y compresión pura en acero. Veremos qué tipo de perfiles se usan en elementos de tracción primeramente. Veremos el comportamiento en tracción. En este caso, los estados límite de comportamiento en tracción, modos de falla. Veremos la excedencia del área bruta, la ruptura del área neta efectiva y el bloque cortante. Veremos ahora, luego del comportamiento, veremos el diseño en tracción pura, siguiendo las prescripciones de la norma y ayudas de diseño. Asimismo, de manera posterior, veremos los referidos a estructuras o miembros en compresión.
Veremos qué tipos de perfiles se deben utilizar, son preferentes para compresión. Haremos un análisis del pandeo flexional de Euler. Haremos un análisis del pandeo, en este caso completo, tomando este enfoque, que ustedes ya lo conocen de mecánica de materiales. Revisaremos el análisis y cálculo del factor de longitud efectiva en condiciones ideales y condiciones reales, en base a rigideces relativas. Veremos hacer un análisis de secciones esbeltas sujetas a pandeo local. Veremos también el diseño ya aplicado norma de lo que sería miembros en compresión, ya con todas las prescripciones de la norma AISC. Y por último, aplicaciones de diseño en miembros en tracción y compresión. Esto lo haremos, por ejemplo, en cerchas de cubierta o cerchas de puente, que es lo que vamos a ver en este capítulo como conclusión. Aquí haremos un proyecto específico referido a este tipo de estructuras. Posteriormente haremos un capítulo específico de lo que es cortante por flexión. Lo correcto es que empezar con la flexión o el cortante, sin embargo está planteado así en el plan global vigente en la carrera. Veremos el cortante por flexión, de manera general una sección rectangular, o sea muy sencilla. Veremos luego posteriormente el cortante por flexión aplicado a secciones en forma de I. Veremos el capítulo de flujo de corte en secciones de pared delgada. Veremos haremos el análisis para encontrar el centro de corte en perfiles C, costanera, T, W y angulares. Veremos la incidencia del centro de corte en la ubicación de perfiles de elementos sometidos a cargas flexionantes. Y por último, el diseño y verificación a cortante por flexión según la norma AISC LRFD. En el capítulo 10 veremos flexión y torsión. Comencemos con el tema de estructuras con elementos a flexión y torsión y los perfiles preferentes, pues, tipo de solicitaciones. El comportamiento de elementos de acero a flexión y torsión, modos de falla, estados límites, que debemos de llamar así. Luego veremos la determinación del módulo elástico y el módulo plástico en perfiles de acero, esto más para lo que sería flexión. Veremos también el pandeo lateral torsionante, determinación de los parámetros LB, LP, LR y los coeficientes C sub B en flexión. Veremos lo que son secciones compactas y no compactas y esbeltas para el cálculo de miembros en flexión. Y por último, la aplicación de la norma AISC, específicamente con sus prescripciones para diseño de miembros en flexión. Diríamos que hasta aquí tendríamos hecho lo que es flexión. Con el capítulo 9 en cortante y el capítulo 10 en flexión tendríamos todo listo para ver lo que es vigas. Sin embargo, a todo esto se suma el control de deformaciones o estado del servicio y lo que dice la norma al respecto. Luego veremos lo que es torsión pura en miembros metálicos. Y también torsión, en este caso, es referida a flexión o cargas excéntricas fuera del centro de corte. Y aplicaciones prácticas en el uso del diseño de correas de techo, por ejemplo, donde aplica el término o el análisis en torsión o flexión biaxial también. Este capítulo muy importante a su vez como el anterior, y con eso tenemos casi todo listo para entrar al capítulo que suma ambos conocimientos, todo lo que sería miembros en tracción y compresión, miembros en flexión cortante, y entraríamos al capítulo 11, elementos a flexión combinada o esfuerzos combinados, y diríamos acá flexión compresión y flexión tracción. Primeramente vamos a investigar lo que es la estabilidad de miembros de acero sobre esta flexión y carga axial, efectos de segundo orden y el diseño, un análisis y diseño de elementos a flexo-compresión, a ver, efecto P delta mayor y P delta menor. Veamos también las metodologías de diseño, en este caso, de miembros con efectos de segundo orden. Veremos que hay métodos diversos en la normativa, como métodos simplificados, métodos de primer orden, como se llama acá, como también métodos más avanzados, que son métodos computacionales. Luego entraremos directamente al método directo, que puede ser el método más usado por la norma y que se puede planificar y aplicar desde un enfoque computacional o un enfoque simplificado, aplicando momentos de primer orden. Luego veremos el diseño de esfuerzos de flexo-compresión según la norma AISC-LRFD. Veremos también los referidos al diseño de miembros a esfuerzos a flexo-tracción según la norma AISC-LRFD. Y también, por último, y la parte más compleja, diseño de estructuras o de miembros estructurales a flexotorsión según la norma AISC-LRFD. Por último, el capítulo 12, tenemos lo que son conexiones metálicas, conexiones de acero.
Aquí veremos, por ejemplo, el uso de las conexiones con pernos. ¿Qué tipos, por ejemplo, de agujeros nos establece la norma ASC para el uso de conexiones empernadas? Veremos los tipos de falla del comportamiento estructural de pernos. Tendremos conexiones tipo aplastamiento y tipo fricción. Veremos las tolerancias máximas y mínimas para el detallado o diseño de las conexiones empernadas. El uso y la aplicación de conexiones soldadas, y un poco saltamos a otra metodología. Los tipos o técnicas de soldado y clases de electrodos. Tipos de soldadura y su comportamiento. Tipo de soldadura en filete, tope, ranura y tapón. La tolerancia mínima máxima para el tamaño detallado de soldaduras. Y por último, como parte final de este capítulo de soldaduras, el diseño de conexiones soldadas según prescripciones de la norma. Y por último, aplicaciones prácticas. Ya de diseño de conexiones, ya sea con pernos, soldaduras o conexiones mixtas. Es el contenido completo de la asignatura. Nos faltaría un capítulo que sería proyectos estructurales de acero a detalle. Trataremos de llegar ahí para tener mayor criterio para poder aplicar nuestra asignatura. En cuanto a la metodología, la metodología de la clase y de la materia requiere investigación teórica y sobre todo práctica de los temas que vamos a revisar, esto con carácter previo. Es decir, yo anunciaré en la planificación, por ejemplo, el día sábado siguiente tenemos que revisar lo que son cargas en estructuras. Ustedes tienen que estudiar y tienen que tener la parte teórica entendida, como también ya hacer parte práctica para entrar a la clase con conocimiento y ir disipando las dudas, haciendo las consultas respectivas. En clase ya tendremos una exposición dialogada, es decir, no quiero que yo esté exponiendo, haciendo planilla, haciendo lo que es pizarra. Ustedes tienen que participar, vamos a interactuar, definitivamente es la clave para poder aprender. Y pediría que todos ustedes tengan ese compromiso. ¿Sí? Además, daremos ejemplos de la vida práctica, trataremos de compartir criterios y les mostraré también estructuras ya construidas para que vean la relevancia y la importancia de lo que es el conocimiento con la parte práctica. Algo sumamente importante, resolución de problemas demostrativos y trabajos ejecutados. Para aprender la asignatura, en cuanto a diseño como tal, se deben hacer prácticas, se deben hacer ejercicios. Al ver nomás al docente en un video que hace un ejercicio, no te va a dar la competencia para poder aprender. Es más, pasado este semestre te vas a olvidar seguramente de todo. Pues la manera de agarrar y coger la información para que sea duradera y a largo plazo es hacer práctica, en este caso, hacer práctica. Haremos práctica en clase, haremos práctica en la casa con tareas y prácticas consecutivas y también proyectos. Se debe trabajar mucho. Yo diría que para esta materia por lo menos 1 hora por día, cada día. Hay que darle importancia, hacer ejercicios. Hay libros de texto que les voy a facilitar de manera digital. Son muy importantes. Tienen muchos problemas, ejercicios y aplicaciones. Y debemos trabajar así de la mano. A su vez, el trabajo manual es importante, pero también debe plasmarse en planillas de cálculo y programas computacionales. Ustedes como trabajan ya en el ejercicio de la profesión, por ejemplo, un taller o una consultoría o una empresa consultora, no van a trabajar haciendo cosas a mano. Para verificar está muy bien, pero para hacer un trabajo más eficiente requerimos el uso de planillas. ¿Qué tipo de planillas? Planillas Excel o MATCAD. Yo aconsejo esto. Y también el uso correcto de herramientas computacionales, como les decía, SAP 2000, RAM Elements, Robot y otros. Y por último, la elaboración de proyectos. Trabajos grupales, usualmente daremos semana y media para hacer los proyectos y tendremos la evaluación. Yo voy a ir calificándoles de manera periódica las prácticas, proyectos y van a ir ustedes ajustando. Les voy a dar chance para poder corregir sus trabajos para que puedan mejorar y obviamente aprender, que es el objetivo fundamental de esta materia. Muy bien, en cuanto a la evaluación, y les pido por favor atención y cualquier duda que tengan acá me van a parar para que explique mejor. En cuanto a la evaluación, tenemos la siguiente escala. Esta evaluación es una evaluación sumativa, es decir, ya para colocarles puntos. Esta evaluación ha sufrido un ajuste y aquí voy a permitirme modificar un poquito, a sufrir un ajuste. Y les voy a mostrar, y voy a dejar de compartir la pantalla un segundito,
Les voy a mostrar lo que es nuestro Classroom. Voy a abrir el Classroom para que puedan ver ustedes. Ahora voy a volver a compartir. Aquí estamos en el Classroom de la clase. Y aquí en la parte final podemos revisar, tenemos lo que es la evaluación. Ya con esta herramienta, con esta plataforma, me permite a mí discretizar y calificar ya todo en orden. Y que el último me salga una planilla completita con los nombres y sus notas finales, sin hacer más trabajo. Tenemos prácticas 10%, proyectos 30% y el examen parcial 60%. Total 100%. Entonces, esa es la metodología que he tomado la decisión y me parece que es lo más importante para poder evaluar este semestre. 60-30-10. En el tema de los proyectos es obligatorio. No hay que uno no hizo un proyecto. Si uno no hace un proyecto de los que les voy a dar en el semestre, estarían reprobados. En cuanto a las prácticas, ¿es obligatorio? Es obligatorio. Es obligatorio por lo menos el 80% de las prácticas para cada parcial. Tiene que estar hecho. Si no está hecho, igual nomás tendrá nota de reprobación. En el examen, efectivamente que se juegan más puntos. Si tú, por ejemplo, tienes en prácticas un 8% y el proyecto un 20%, estás entrando prácticamente con casi 30 puntitos para hacer luego tu examen. Tendrías una gran ventaja ya para poder aprobar. Entonces el trabajo diario y el trabajo del proyecto es importantísimo, no solamente para aprender, sino también para poder aprobar la asignatura. Es el enfoque. Entonces aquí vamos a modificar. Esto estaba por corregir 10 y 60. Si no pueden aprobar los dos parciales, pasaríamos al examen final, que es 100% el examen, directamente 100% el examen. Y en este caso es un examen teórico y práctico que se les da de toda la asignatura. Es mucho más complicado de aprobar porque tienes desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 gran cantidad de información. Se puede aprobar, obviamente, si tú te vas generando planillas de cálculo, ejercicios, diremos, que vas haciendo en todo el semestre. Tendrás también gran parte de herramientas e insumos para poder hacer el examen final. Pero yo aconsejo personalmente que se sacrifiquen, hagan el esfuerzo y traten de pasar en dos parciales. Si no se puede en parciales ni en final, también está abierta la puerta y la última posibilidad es la segunda instancia, que es en este caso su calificación sobre 51 puntos y 100% es un examen. Un examen donde les vamos a dar 3 preguntas y de las 3 preguntas, 2 tienen que estar bien realizadas desde el principio hasta el final. Igual es un poco más difícil, pero es una opción que se les da según el reglamento vigente en la facultad. ¿Acá alguna pregunta o consulta, por favor? Bueno, no hay consultas acá, lo que quedó claro. Vámonos ahora a los requisitos habilitantes. Está muy casado con lo que era la evaluación. Entonces, vayamos viendo. Como número 1, decíamos la presentación de proyectos por parcial. Estimo que vamos a hacer 2 proyectos por parcial, total 4, pero vamos a ver en función del tiempo. Esta presentación te habilita a participar y tener nota de aprobación. El que no haga un proyecto de los que vamos a entregar ya está reprobado. Pero esta presentación no se refiere a que me entreguen así incompleto o por entregar. Siempre y cuando se entregue en fecha y esté completo con todo lo que es solicitado. Si me entregan incompleto es como no haber entregado, directamente también están eliminados. No hay postergación de fechas, no hay que ingeniero un día más, medio día más, que no sé qué pasó en la computadora. Les voy a dar un plazo suficiente para que puedan hacer ustedes y van a tener días extras para poder cargar esto a la plataforma. La entrega de todos los proyectos, prácticas y examen es a través de Classroom. Entonces ahí se registra una fecha. Yo cuando evalúo me avisa, me dice entregó en fecha o la entrega es posterior a la fecha o a la hora establecida y directamente ya estaríamos fuera. Tomen muy en cuenta esto. En la fecha, a tiempo y proyectos completos. En cuanto a las prácticas, por lo menos mínimo es un 80% de las prácticas. Si doy 10 prácticas por parcial, por lo menos 8.
Ustedes vayan calculando. Igual, la entrega siempre y cuando se entreguen de manera completa y en fecha. No hay postergación de fecha, no existe esa postergación. Entonces, eso tomar muy en cuenta estudiantes. Y por último, la asistencia. O sea, no puedes pensar en aprobar la materia sin venir a clases y pensar que en el examen te vas a iluminar o vas a conseguir algún tipo de ayuda, que no es correcto. Para poder aprender la materia, requieres asistir a cada clase. Recomendación, o en este caso más que recomendación, estamos definiendo. Máximas faltas permitidas son 6 en todo el semestre. En todo el semestre. O sea, pueden faltar un 10% de las clases, básicamente, ¿no? Son 60 clases, un 10%. Puede justificar las faltas de alguna manera si hay un tema de eventualidad, de salud, un tema así importante, podría justificar y hay mecanismos con los cuales ustedes pueden activar en la carrera una falta, la pueden justificar. Y si no la justifican, tendrían máximo hasta 6 faltas. En cada clase vamos a controlar asistencia. Desde la siguiente clase voy a elaborar formularios de control para tomar asistencia. Y tomar la asistencia seguramente a media clase. Entonces es importante que estén ustedes presentes en cada clase. Haremos el esfuerzo. Sé que a veces puede haber caída del sistema, caída del internet, pero pues, tienen un 10% de eso, ¿no? Igual no se preocupen, también acabada la clase, yo compilo, hago una grabación, estoy ahorita grabando la clase, tanto en la nube como también por Camtasia. Y vamos a compartirles el enlace, como también todo el material que generemos cada clase, bibliografía, planillas, todo lo que hagamos vamos a compartir. Pierdan cuidado, no requieren ustedes grabar, yo voy a compartir en la plataforma toda la información. Bueno, hasta aquí tendríamos listo lo que sería este capítulo introductorio del sílabo Plan Global. ¿Alguna otra recomendación que les quiero dar? Déjenme compartir lo que sería nuestro Classroom. En Classroom voy a entregar toda la información. Voy a crear aquí en lo que es trabajos de clase. Voy a crear, por ejemplo, lo que es la bibliografía, lo que es, por ejemplo, prácticas, videoconferencias, planillas de cálculo, pizarra de pantalla. Todo va a estar aquí en detalle. No requieren ustedes tener más que entrar aquí a nuestra plataforma y ya estarían listos. En cuanto a ustedes, actualmente somos 154, fíjense, 154 y en clase estamos 83. O sea, tenemos una gran diferencia, ¿no? Parecería que hay gente que se ha inscrito y que no le interesa pasar clases, no sé. Lo que yo voy a ir haciendo ahora es revisar en función a la lista. Voy a ir revisando quiénes están en la lista, quiénes no están en la lista. Por ejemplo, ahorita están con nombres completos. No hay problema de identificarse ustedes. Está todo muy bien, la mayoría. Pero hay uno que otro que entra a veces con un seudónimo, con un apodo, ¿no? Entonces, eso no vamos a permitir. Creo que todos están ahorita con sus nombres completos. Excelente. Ahora yo les pediría, y les exijo en este caso, que se hayan inscrito a Classroom, y si no lo han hecho, que lo hagan con el correo de la universidad, es decir, con el correo institucional. Este correo se ha creado y todos ustedes tienen derecho a tener este correo, solo tienen que activarlo y tienen el correo, tienen la contraseña y con ese correo pueden hacer todas las tareas y entrar a las plataformas de clases, no solamente la mía, de las demás colegas docentes. En este caso, para verificar sus correos, voy a hacer una pequeña practiquita, voy a dar una tarea cualquiera, voy a poner prueba, nada más. Y lo que voy a hacer, la tarea, todo con el afán de verificar si solamente sus correos, ¿no? Aquí tenemos la tarea creada. Voy a irme a lo que sería, por ejemplo, la que sacar la planilla. Y en la planilla vamos a revisar. Y tengo la ventaja de sacar esta planilla, aquí poner mejor, en formato Excel. Y vamos a ahorita revisar cómo nos muestra. Aquí está. Y tengo en esta planilla todos los correos electrónicos con los cuales ustedes se han inscrito. Y vamos a ir revisando, ¿sí? Vamos a ir bien. Por ejemplo, la mayoría tiene el correo electrónico como se les he pedido. Tienen con la cuenta ums.edu, ¿no? De la universidad. Pero por ejemplo, Rimberto Mamani tiene un correo personal, ¿no? Entonces Rimberto lo que tiene que hacer es crearse la cuenta
de la universidad, que es el código SIS, y tiene que eliminar esta cuenta del Classroom e ingresar con su cuenta de la universidad. Veamos otros casos. Aquí también tenemos varios, ¿no? Álvaro, tenemos Ariel, tenemos Arturo, Augusto. Tienen que, repito, quitar este correo y colocar el correo de la universidad, ¿no? Yo ya les había avisado de esto. Les dije, les pasé una instructiva aquí en Classroom. Vamos a revisar. Y les puse justamente, aquí está, la instrucción de que deben todos entrar con el correo institucional de la universidad, y les di plazo hasta el día viernes, o sea, hasta el día de ayer. Ya, yo entiendo que tal vez no han revisado, la mayoría. Les daría plazo hasta el día lunes. El lunes tenemos clase en la madrugada, entonces hasta el lunes ustedes deben hacer ese cambio, cambiar el correo de la universidad, y lo que tienen que hacer es ingresar aquí al enlace que tienen ustedes de Claro, y eliminar este correo que no está vigente y colocar el correo de ustedes a través de, digamos, esa nueva inclusión. Es lo que tienen que hacer hasta el día lunes, hasta el día lunes 8. Lo que yo voy a hacer posteriormente, el lunes 8, el martes 9, yo voy a agarrar aquí mi lista. Si está así, por ejemplo, yo agarraría, por ejemplo, a Augusto, Augusto Pardo, marcaría, no, él está bien. Agarraría, por ejemplo, a Álvaro Amurrio, Álvaro Alcócer Amurrio. Yo lo que haría sería agarrar y aquí en personas lo tendría que retirar. Pues ya les estoy avisando, ¿no? Y tienen que estar en la materia escritos y tienen que estar con su cuenta vigente. Además, yo voy verificando la lista que tengo en WebSys. Si hay alguna persona que no esté en la lista de WebSys, yo igual hasta el día de mañana voy a publicarles aquí en el Classroom la lista de WebSys vigente, para que puedan revisar, y tal vez que tengan un problema y no esté en la lista, me va a avisar de manera personal para que podamos solucionar. ¿Sí? Eso es. Eso sería todo, estimados estudiantes. ¿Alguna pregunta, duda de la clase del día de hoy, la clase aclarativa? Creo que lo más interesante ha sido ver el formato de evaluación, tanto de manera puntual como de manera ya en detalle el tema de requisitos habilitantes. Como verán, requieren bastante trabajo. Muy bien. Estudiantes, se nos cortó nuestro internet, y se ha vuelto otra vez al internet. Voy a hacer revisar mi sistema. Les decía que lo más importante de esta clase, aparte de ver la parte introductoria, ha sido ver el plan global y sobre todo el tema de los requisitos. Se requiere un trabajo fuerte para la materia, un trabajo, digamos, exhaustivo. Requerimos tiempo. Yo aconsejo por lo menos cada día 1 hora de estudio para la materia. No pueden faltar a clases, tienen que hacer prácticas, o sea, requieren trabajo permanente. Ahí yo les pregunto a ustedes, y ustedes tienen que preguntarse también de manera personal si van a poder cumplir. Ahora, de manera adicional, de manera extra, les tengo que decir lo siguiente. Por reglamento de la facultad y de la universidad, no podemos, por ejemplo, poner abandono. Eso es incorrecto. Es decir, si hay gente que me entregó prácticas diremos 3 prácticas y no vino al semestre más, las 3 prácticas yo las voy a calificar, van a tener su puntaje, y por la proporción que tenemos en cuanto al peso de la calificación, que es 10%, imagínense, pueden aparecer con una nota muy baja. Y no espero que ustedes me llamen luego de un tiempo y me digan: ingeniero, póngame abandono. Eso no existe. Ustedes tienen que pensar muy bien ahora. Si van a cumplir y van a tener tiempo y van a tener la posibilidad de seguir la clase y cumplir con estos requisitos, pues adelante, adelante. Pero si no van a poder y van a estar a medias, mejor que no tomen la materia o se cambien de grupo o lo piensen muy bien. O sea, la universidad es una instancia muy seria. Les vamos a dar un título profesional, entonces requerimos trabajo de parte suya, ¿verdad? Entonces analícenlo muy bien, vea, yo no pongo ni abandonos, no quito notas, lo que sale de la evaluación se coloca. Y también en cuanto a las fechas, no hay postergaciones, no hay que, ingeniero, no pude venir. Si se justifica de manera totalmente legal, certificados médicos seguramente, tipo de documentos formales y que tiene que llegar con una nota a la carrera, ahí podríamos considerar y reprogramar seguramente.
pero por temas fortuitos no. El tiempo se les va a dar de manera suficiente para que ustedes puedan subir sus prácticas, proyectos y también su examen. Entonces tomen en cuenta esto. Algo también importante, no hay que yo guardo notas por si acaso. Hay gente que a veces me escribe y dice, ingeniero, pues estoy de oyente, quiero que me guarde la nota. Eso no existe en el reglamento universitario y jamás se les da curso. Entonces yo les digo, solamente la clase estará habilitada para estudiantes inscritos formalmente en la materia. No hay postergaciones de nada y el tema de sus prácticas, proyectos, ya cuando entran a la materia, al hacer una práctica ya han entrado a la fase de evaluación. Entonces ya no hay abandono. Tomen en cuenta esto. Tomen en cuenta esto, es muy importante. El canal oficial de comunicación va a ser Classroom. Toda la información de la clase, incluye esta presentación, los documentos, normas, libros, todo voy a colocar en Classroom. Grabaciones, todo lo que tengan que colocar, se lo va a colocar. En cuanto a las dudas y consultas, y aquí vamos a un poco innovar, hay dudas y consultas acerca de la materia. Fijemos una fecha o un día específico. Ya, entonces tenemos aquí nuestro calendario. Déjenme abrir el calendario. Entonces, por ejemplo, tenemos clases, se puede ver aquí en la parte inferior derecha, tenemos clases el día lunes 8, martes 9 y luego el día sábado 13 y así de manera recurrente. Entre semana, desde el día 10, por ejemplo, el día miércoles al día viernes, podemos tener una atención estudiantil. Esta materia es especial, requiere guía, requiere hacer ejercicios, me pueden hacer preguntas, entonces podemos quedar de acuerdo en que yo les haga una suerte de atención de manera personalizada. Esta atención debería ser presencial, debería ser en la facultad. ¿Sí? Yo trabajo ahora en la facultad, estoy todo el día allá. Podrían buscarme, pero por tema de pandemia no se puede. No se puede. Entonces, yo podría atenderles a ustedes los días miércoles a viernes a horarios en mediodía, podría ser. Yo les planteo, por ejemplo, atención de, digamos, de 1 a 2 de la tarde. De 1 a 2 de la tarde, en ese lapso de tiempo, estaría disponible para poder atenderles. Entonces, en esa hora de 1 a 2 de la tarde, me pueden escribir inbox para que les pueda solucionar algún tema o darles una guía al respecto. Podríamos incluso hacer una pequeña atención vía Zoom o vía Meet para poder interactuar de la mejor manera. Entonces dejo ese lapso de tiempo para que me hagan las consultas y dudas respectivas. Ya tienen esa idea, entonces ustedes pueden buscar el número telefónico que tengo por WhatsApp. Les voy a facilitar la siguiente clase que deseemos más personas, les voy a facilitar para poder conectarnos y contactarnos para una mejor guía. Cualquier duda, consulta, es bueno que la hagan en clase. Pero si al estudiar les sale algo que no entienden, algo que aparece, están en la libertad de consultar. Como les digo, de miércoles a viernes, de 1 a 2 de la tarde, estamos disponibles para poder atenderles a todos ustedes. En el caso de los estudiantes que están, diremos, con examen de mesa y que aprueben o que entren con rezagados, también vamos a recibirles, no va a haber ningún problema, y toda la información o todo el trabajo que vamos a ir haciendo esos días van a tener que igualarse, van a tener que hacer sus prácticas y también hacer el tema de sus demás asignaciones y obviamente estudiar. Y para esto voy a dejar todos los videos cargados en material en la plataforma para que ustedes puedan volver a revisar. ¿Sí? Eso es, estudiantes. ¿Alguna duda, consulta, aporte que quieran hacer ahora en la clase? Está abierto. Estamos ahorita 8 y 2 de la mañana. Tenemos 5 minutos más para poder interactuar. Yo les dejaría abierto para que ustedes puedan hacer las consultas o aportes respectivos. Inge, buenos días. Buenos días. Tenía tres consultas, Inge. Una acerca del grupo de WhatsApp, la otra acerca de los grupos que vamos a tener para los proyectos, de cuántas personas van a ser, y la última acerca del horario, si va a ser como que de 6:45 a 8:15 y no se va a alargar, digamos, para ver el tema de las materias que siguen en el horario igual. Perfecto, muy buenas preguntas. Primeramente, grupo de WhatsApp no tengo. Es un problema total
tener un grupo de WhatsApp con 100 personas y realmente el tiempo es escaso para que pueda compartir. Sin embargo, entiendo de que es la mejor manera para poder contactarnos de manera inmediata. O sea, es decir, yo en Classroom puedo darles algunas observaciones, como acá. Fíjate, acá en Classroom habíamos dicho, por ejemplo, dar la bienvenida al semestre y también decirles que tienen que, por ejemplo, cambiar el correo, ¿verdad? Esto lo pueden ver y les aconsejo que periódicamente, cada día vayan entrando en lo que es Classroom y vayan revisando. Pero no es tan eficiente como el WhatsApp, por ejemplo, el Telegram. Entonces yo voy a hacer grupo de WhatsApp también, a sugerencia de su compañera. Sé que es mejor y para mí un poco peor por el tema del tiempo y de la atención que tengo que hacer. Ya, lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer una vez estemos todos los integrantes del curso. Es decir, cuando tengamos ya todo lo que son los habilitados. Según el cronograma, hasta el 24 de marzo, casi fines de marzo, tenemos todos habilitados ya con examen de mesa inclusive. Y serán a ellos los que vamos a incluir en grupo de WhatsApp. Eso sería por una primera parte. Un segundo elemento que preguntabas era acerca de los horarios, ¿verdad? En cuanto a los horarios, efectivamente son los horarios establecidos y se mantienen. Va a ser de 6:45 en punto hasta 8:15, lunes, miércoles y sábado. En cuanto a clases extras que podríamos tener, vamos a coordinar. La materia como tal en estas 60 clases no es suficiente. No es suficiente y vamos a planificar algunas clases extras. Un material que también les puedo dar asincrónico para que lo puedan revisar. Eso lo vamos a planificar. Y por último, en cuanto a los proyectos, tu pregunta es muy, digamos, todavía, si se quiere, muy anticipada. Porque ahorita, fíjense, estamos 80 personas y tenemos como inscritos en la plataforma 154. O sea, yo no sé realmente cuántos están en lista, cuántos no están en lista. Esto más o menos hasta fines de marzo tendremos ya la idea clara y vamos a formar grupos. Estimo yo entre unas 5 a 10 personas. Eso es todo en función, repito, del número de estudiantes. Eso sería la respuesta. ¿Alguien más quiere participar, por favor? Gracias, señor. De nada. ¿Alguna duda más, por favor? Que tengan. Consulta. Ronald, Sí, buen día. Buen día. Bueno, Ronald Ricaldi, adelante. Una consultita, Inge. Hace rato habló sobre dictar cursos extracurriculares los sábados de los programas que nos mencionó. Sí, Eso igual lo va a planificar, Inge. sí, más que extracurriculares, o sea, es curricular. O sea, saber los softwares, para mí, es en el tema de análisis y diseño. Esto no es extracurricular, es curricular. Lo que vamos a hacer con estos programas, voy a modificar, si se quiere, un poco mis alcances y mi metodología. Yo tengo planificado, ahora previsto, perdón, avanzar lo que es materia como tal, en pizarra virtual, día lunes y martes. Y días sábados como día hacer taller. Ese taller de, en este caso, aplicaciones prácticas, en planilla, en software, ¿no? Aplicación práctica de la materia, obviamente. Cada clase. Eso lo tengo planificado. Pero puede ser que no alcance el tiempo y requiramos horas extras para poder, por ejemplo, la gente que no maneja planilla electrónica de cero, les voy a explicar cómo tienen que hacer. O la gente que no maneja nada del SAP o nada de robot, nada de RAM, de cero, unas 2 o 3 clasitas para poder darles las bases iniciales para de arrancar al tema ya específico de la materia. Y para eso vamos a tratar de ver alguna clase extra. Obviamente las clases extras no son pues obligatorias, son extras. El que quiere viene, el que no quiere no viene. Yo pero compartiré igual información en la plataforma, ¿sí? Voy a hacer las averiguaciones. Usualmente las clases extras las dábamos típicamente los días jueves o viernes en virtud a los horarios que tienen ustedes. Por ejemplo, viernes en la noche creo que no tienen clases ustedes, o jueves en la noche, 8:15. Pero eso lo vamos a hacer una vez tengamos más alumnado. Las siguientes clases pueden hacer un formulario para que podamos evaluar caso por caso, ¿sí? En caso de que tengamos mucha controversia, tendremos que irnos nomás a pasar una clasecita, tal vez día domingo, ¿no? Para el tema, por ejemplo, marcar del SAP. Todo con la finalidad de que ustedes puedan tener mayores ventajas. El que no quiere pasar, el que ya sabe, fantástico. Pero yo les doy esa puerta abierta para poder aprender. Eso sería, Ronald.
Ya, gracias, Inge. De nada. A ver, tenemos otra pregunta más. Una de sus compañeras quería hablar. Inge, buen día. Quería preguntar sobre los horarios que nos está proporcionando para las dudas de 1 a 2 p.m. ¿Va a ser fijo para todo el semestre o usted nos va a dar nuevos horarios según a su comodidad cada semana? Mira, mi comodidad mi comodidad, diremos, no es relevante. Yo trabajo para la universidad, entonces más que mi comodidad es pues la hora disponible que yo tengo para atender. Si yo trabajo ahora como jefe de departamento y tengo obligaciones que cumplir, ¿verdad? Va a haber algún día seguramente que me van a escribir, me van a llamar y no poder atender por una reunión, tal vez, o por un viaje de trabajo. Pero fuera de esto, dejamos para todo el semestre abierto de 1 a 2 de la tarde, libre para poder atenderles a ustedes. Entonces es libre, me escribe o me llama, o me escribe por WhatsApp y yo les atiendo. Yo les atiendo y no va a haber problema alguno. Es más, el número que tengo para el WhatsApp les voy a facilitar, no me hago ningún problema. Aquí en el chat voy a escribir directamente y se van a anotar. Entonces aquí tenemos para todos. Ahí está. Ese es mi número principal. A ese número pueden escribirme para la atención digamos, de manera personalizada esa horita que tenemos de miércoles a viernes, ¿no? Entonces yo los atenderé en ese horario y vayamos viendo caso por caso, ¿no? Eso es el número que tengo. El WhatsApp, el grupo lo vamos a hacer una vez que tengamos todos los inscritos, yo estimo hasta fin de mes. Eso es. ¿Alguien más, por favor? Muy bien. Entonces creo que todos ya tenemos ya la idea de cómo va a ser el semestre. Requiero compromiso de ustedes. Y repito, si yo tengo que poner puntos extras, por ejemplo, eso que no está establecido en mi formato de evaluación, a veces les doy problemas y asignaciones repentinas en la clase, que se pueden ganar puntos extras adicionales en al examen. Yo les voy a colocar. O sea que participen, chicos, participen. Hoy día apenas han hablado 5 o 6 personas. El resto de las personas seguro que ya lo conocen muy bien, ya se ha quedado conforme con la explicación, pero participen, todos tenemos derecho a participar y ser escuchados, y yo voy a tomar en cuenta también, porque la evaluación también toma en cuenta lo que es la participación en clases, ¿sí? Perfecto. Entonces, quedaríamos acá, estudiantes, el día lunes ya tenemos nuestro primer avance. Yo voy a preparar algún materialcito y ya hasta mañana en la mañana máximo tendremos bastante material en lo que sería la plataforma, y van a aprovechar de ir revisando, estudiando, viendo, y cualquier duda en estos días escriban en el Classroom. Está abierto para que puedan escribir sus comentarios, dudas y consultas, o tal vez también al WhatsApp de manera personal. Bueno, dicho todo esto, estudiantes, tengan un feliz fin de semana. Tienen que ir a votar, no se olviden, el día domingo, y nos encontramos el día lunes puntuales 6:45. Muchas gracias, hasta el lunes. Hasta luego, Inge. Bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.